Bien, entonces les decía que básicamente en una construcción civil tenemos dos tipos de elementos. Tenemos las vigas y tenemos las columnas. Las vigas soportan cargas perpendiculares a ellas normalmente, que se le llaman fuerzas cortantes, y esas fuerzas cortantes producen flexión. Ok. Las columnas, que es el tema que vamos a ver hoy relacionado con este capítulo, soportan fuerzas en dirección vertical, me decía uno de ustedes, fuerzas en dirección vertical. Pero ¿cómo es esa dirección vertical con respecto a la dirección de la columna? ¿Cómo le llamaríamos a una fuerza que tiene la misma dirección de la columna? Axial. Es una fuerza axial, ¿verdad? Y sabemos que produce esfuerzos normales y ya los hemos calculado. Nada de esto es nuevo hasta el momento. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto acerca de la deformación que pueden producir esas fuerzas axiales? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué tipo de deformación generan esas fuerzas axiales? De acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Y esto viene desde el capítulo 2, ¿verdad? Compresión o tensión. Ok, compresión o tensión. Algo muy importante es que en una edificación o una construcción civil, las columnas solo se diseñan exclusivamente para soportar eh, cargas axiales, pero de compresión, ¿verdad? No tenemos una columna, por ejemplo, gritando un edificio de la cual se carga algo. O sea, normalmente ella está soportando peso encima, de manera que es una carga axial. De compresión. Bueno, pero entonces vimos que esta pieza, si yo la someto a compresión, la puedo deformar. ¿Qué tipo de deformación sufre? Bueno, vimos que se ve reducido su longitud en el eje principal y en los ejes secundarios sus dimensiones se incrementan. Bien, pero les presento ahora acá una columna. Ok, esto es una columna que yo voy a someter a una fuerza axial. Ok, y observen ustedes ahora qué es lo que está sucediendo al aplicarle esta fuerza axial. Ya esto no es compresión ni y mucho menos tensión. Esta deformación que está sufriendo la columna se parece más a la flexión, ¿verdad? Pero es que la flexión es producida por fuerzas cortantes y esta fuerza que estoy aplicando yo es una fuerza axial. ¿Ok? Entonces, precisamente es eso el tema de pandeo. Pandeo se le llama a esta deflexión que tiene una forma de arco que se presenta en elementos que están sometidos a fuerzas axiales. ¿Comprende la diferencia entonces entre lo que sería flexión, ¿verdad? Que la flexión la podríamos ver así, una carga cortante, esto es flexión, pero ahora vemos que con carga axial tenemos pandeo. ¿Queda claro el concepto? ¿Y cuál sería la diferencia de deflexión en este caso? Sí, cuando hablamos de flexión es un término muy general y deflexión lo que dice es la deformación, lo que es deformación en alguna dirección. Entonces, si yo hablo de que en este caso, esta columna la estoy sometiendo a una fuerza axial que produce pandeo, pues podría definir la deflexión como el cambio de posición de un punto, ¿verdad? Por ejemplo, el extremo superior. Si yo tengo el extremo inferior en un punto fijo, el extremo superior va a bajar, ¿verdad? Se va a desplazar hacia abajo. Entonces yo podría referirme a ese cambio de posición del extremo superior como la deflexión que sufre ese punto. Igual que en el caso de pandeo, ¿verdad? Vimos la curva de deflexión, perdón, en el caso de flexión, ¿verdad? Vimos la curva
de deformación, que era de esta forma, y entonces aprendimos a calcular la deflexión, que es el cambio de posición de un punto. Entonces, deflexión es un término muy genérico, ¿verdad? Pero ya flexión y pandeo sí son específicos. ¿Queda claro la diferencia entonces entre los dos, entre pandeo y flexión? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, si yo estoy diseñando un elemento de máquina que va a estar sometido a fuerzas axiales, no, vean que entonces no necesariamente tendría que ser fuerzas verticales, sino lo importante es que sean axiales. O sea, por ejemplo, si esto es un elemento de máquina que trabaja en esa posición, ¿ok? Pero va a soportar fuerzas axiales de compresión, pues puede darse este fenómeno de pandeo. Entonces no vamos a generalizar diciendo que es que las columnas son elementos que soportan cargas verticales. No. Para efectos de la mecánica, ¿verdad? A diferencia de la ingeniería civil, las columnas para efectos nuestros van a ser aquellos elementos que soporten carga axial y particularmente de compresión, porque este fenómeno solo se da en compresión. Si lo que aplico es tensión, nunca voy a tener ese tipo de deformaciones. ¿Está claro? Pues bien, entonces si yo estoy diseñando un elemento de máquina, yo no quisiera que eso me vaya a suceder, que la pieza a la cual se le están aplicando cargas se deforme, porque esa deformación significa cambios de longitud en el elemento y pues puede afectar completamente el funcionamiento de la máquina. Entonces, para ello hay un concepto que se llama carga crítica. La carga crítica es la carga axial de compresión mínima a la cual se produce pandeo. O sea, si yo alcanzo una carga igual a la carga crítica, entonces quiere decir que ese elemento va a sufrir pandeo. Pero si la carga aplicada es menor que la carga crítica, entonces puedo estar tranquilo de que no se me va a pandear. ¿Está bien? La carga crítica, según una ecuación de Euler, ecuación desarrollada por Euler, la carga crítica es igual, se calcula como pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia del área transversal entre la longitud del elemento al cuadrado. Sin embargo, le he puesto un subíndice E, que ahorita voy a explicar a esa longitud. Entonces vamos a decir E es el módulo de elasticidad resulta obvio que dos materiales sometidos a la misma fuerza no se van a deformar igual. El momento de inercia del área transversal. Pero cuando hablo del área transversal, el área transversal tiene dos ejes, ¿cierto? Vamos a ver, voy a
Vamos a dibujar acá una columna, precisamente. Y voy a poner este sistema de coordenadas. X, Y, Z. El área transversal de la columna es esta que tenemos acá. Pero si yo les digo momento de inercia del área transversal, eso no es información suficiente, ¿cierto? ¿Qué hace falta para completar esa definición? Alrededor del eje. Alrededor de un eje, ¿verdad? Hay que indicar cuál es ese eje. ¿Ok? Entonces, en esta área transversal, yo puedo observar un eje paralelo a X y un eje paralelo al eje Z. Bueno, entonces, con respecto a cuál de los dos, veamos lo siguiente. Esta columna que les mostré tiene un área transversal circular, de manera que es perfectamente simétrica. De modo que existen las mismas probabilidades de que esta columna se pandee así, o se pandee para el otro lado, o se pandee hacia el frente, o hacia atrás, o en cualquier otro ángulo. ¿Están de acuerdo conmigo? Que se haga para acá, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, ¿ok? No hay ninguna dificultad o ninguna diferencia para que esta pieza se pandee alrededor de un eje en particular. Cuando digo alrededor de un eje, significa que, por ejemplo, en este caso, si yo pongo el sistema de coordenadas X y Y paralelos a mi hoja, aquí yo estaría diciendo que esta columna se está pandeando alrededor del eje Z. ¿Por qué del eje Z? Porque es alrededor del eje Z que está girando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, y si se pandea aquí saliendo del plano, ok, ahí está girando alrededor del eje X. Entonces se pandea alrededor del eje X. Ok. Esto es por la simetría. Sin embargo, si ahora tomo un elemento diferente, vamos a ver, aquí tengo una columnita hecha con paletas de estas removedoras de café. Y vean el área transversal. Por acá en esta dimensión es más delgadita que en esta otra. Si yo la someto a una fuerza axial, ¿en qué dirección creen? Vamos a ver, así es como está. Vean, puse el lado más ancho paralelo al plano XY. Si yo le aplico una fuerza, ¿ustedes creen que se pandee alrededor del eje Z o alrededor del eje X? Sería el eje Z, ¿no, profe? Alrededor del eje Z, o sea, se va a doblar así. Si le aplico, se me va a doblar así. Alrededor del eje Z sería que se doble así o así, ¿verdad? Yo creo que no, alrededor de X. Alrededor del X. eje X, sí, que sería como así hacia afuera o así hacia adentro, ¿verdad? Bueno, vamos a probarlo, efectivamente. Nada más que de momento, digamos que giro los ejes para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que consideramos eje X ahora va a ser Z acá. Ok, le aplico la fuerza y efectivamente se pandea alrededor de ese eje, del que originalmente era X, ahora es Z, ¿verdad? Se pandea alrededor de ese eje. ¿Por qué será? Bueno, porque resulta que como esta dimensión por aquí es mayor, es más rígido, esta pieza es más rígida alrededor de
del eje perpendicular a este plano. ¿Ok? De modo que entonces las probabilidades, cuando el área transversal no es simétrica, las probabilidades de que se pandee alrededor de un eje o del otro no son iguales. ¿Ok? De modo que entonces va a ser más fácil pandear en una dirección que en la otra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la carga o la fuerza axial que yo tengo que aplicar para que se me pandee alrededor de este eje va a ser menor que la que necesite para que se pandee en el eje perpendicular a ese. ¿Ok? Y en esta expresión, observen que pi es una constante, el módulo de elasticidad es otra constante, la longitud de la viga es una constante, y aquí lo único que podría variar es el momento de inercia, si se calcula con respecto a uno u otro eje. Entonces, ¿con cuál momento de inercia me va a dar una carga crítica más pequeña? O sea, la carga para la cual se pandea más rápido va a ser para aquella en donde para el eje en el cual el momento de inercia es más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? A menor momento de inercia, menor va a ser la carga crítica, o sea, menor es la fuerza que tengo que aplicar para deformar eso. ¿Está bien? Bueno, Profe, ese ¿sí? L al cuadrado quiere decir la longitud, ¿verdad? Es la longitud de la columna. Ahorita les explico qué es ese subíndice E. Ok, con el momento de inercia, entonces veamos lo siguiente. Aquí, en este caso, he dibujado una columna que pareciera ser de sección cuadrada, de manera que entonces el momento de inercia alrededor del eje X y del eje Z van a ser iguales. De modo que en ese caso, la carga crítica para que se pandee alrededor del eje X y del eje Z son iguales. Pero veamos qué sucedería si el área transversal es rectangular. Área transversal rectangular. Que ese sería el caso de las paletas, ¿verdad? De esta columna hecha con paletas. Si le quito una más, pues todavía más fácil va a ser que se pandee alrededor de este eje y no del eje perpendicular a él. Bueno, entonces, para que veamos el cálculo y veamos la diferencia, de hecho le voy a poner números a las dimensiones de esa área. Entonces, aquí tengo el eje Z y este sería el eje X. Y las dimensiones van a ser, por acá le voy a poner 5 milímetros y por aquí le voy a poner 10 milímetros. ¿Ok? Entonces veamos cuánto es el momento de inercia alrededor del eje X. El momento de inercia alrededor del eje X, recuerden que es un doceavo de la dimensión en X, que sería 10, por la dimensión en Z al cubo. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 10, 1250, y 1250 entre 12, ¿cuánto da? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto da 1250 entre 12? Profe, da 104.17. 104.17, muchas gracias. Ok, el IZ sería un doceavo de la dimensión en Z, que es 5, por la dimensión en X al cubo. Mira, aquí puse al cuadrado, pero sí lo hice al cubo, ¿verdad? Sí, porque dije 125. Ok, esto es a la 3. Entonces, 10 al cubo es 1000.
por 5, 5,000. 5,000 entre 12. Profe, me da 416.7. 416.7. Muy bien. Observen que hay una diferencia importante en la magnitud del momento de inercia en Z con respecto al eje X. Entonces, si yo coloco acá el momento de inercia, hago el cálculo de la carga crítica para que el pandeo se dé en uno u otro eje, pues entonces yo debería de verificar para cuál de los dos ejes la carga crítica me va a dar más pequeña. Pero como estas variables de momento no son diferentes en el análisis de cada eje, solo depende del momento de inercia, entonces quiere decir que esta viga efectivamente se va a pandear alrededor del eje en donde el momento de inercia sea más pequeño, ¿verdad? Porque me va a dar una carga necesaria para pandearlo, es esa carga crítica menor, ¿verdad? Y efectivamente el eje alrededor del cual la carga crítica, el momento de inercia es menor, es el eje X. De modo que entonces eso está colocado así, vean, está la dimensión más ancha, está precisamente aquí en X, la dimensión más pequeña está en Z saliendo del papel, y efectivamente, pues cuando yo le aplico entonces una carga, se le pandea alrededor del eje X. De manera que entonces, si regreso a la definición de carga crítica, entonces, ¿qué podríamos decir acerca de ese momento de inercia? ¿Cuál es ese momento de inercia? Porque algo importante es, si ya se me pandea alrededor de este eje, no lo va a hacer alrededor del otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos decir para completar esta definición? ¿Cuál momento de inercia del área transversal? El que sea menor. El más pequeño, ¿ok? El más pequeño. Muy bien. Ahora, definido ya esto, vamos a ver a qué se refiere esto de LE. Vamos a decir que esta columna tiene una longitud L, ¿ok? Pero resulta que esa columna puede estar apoyada de muchísimas formas diferentes. Una vez que esté ahí como está, que nada más yo la pongo en el suelo, ¿ok? La apoyo sobre el suelo ahí y ahora le aplico la carga. En ese caso, se dice que es un apoyo libre porque tiene total libertad. En ese apoyo, esa columna tiene total libertad de movimiento. Puede girar alrededor del apoyo sin ningún problema. Pero vean qué sucede. Voy a ver cómo le hago porque no tengo fuerza en ese dedo. Ok, vamos a ver aquí. En este caso, estoy tratando de... Estoy tratando de generar o simular un empotramiento aquí. Estoy sosteniendo la columna tal y como que se estuviese empotrada. ¿Ok? Y ahora le aplico la carga. Observen la deformación que está sufriendo. Ya no es igual que antes. Al menos abajo, ¿lo ven? De nuevo, voy a quitar el empotramiento para que vean la diferencia. Aquí es libre. ¿Okay? Y ahora, aquí es empotrada. ¿Ok? En el primer caso, vemos que ella genera un arco así. Pero en el segundo caso, se me hace algo así. ¿Pudieron observar eso? Sí, profe. Ok. Entonces, resulta que ahora voy a hacer algo diferente. Voy a
generar un empotramiento en ambos extremos. Entonces, en el extremo superior le impido girar, ¿verdad? Es difícil acomodar las manos para que se vea, pero véanlo acá, antes de que se me suelte. Ok, vean, esa geometría que antes se generó abajo, ahora se genera tanto arriba como abajo. ¿Lo pueden observar? Sí, perfecto. Okay, entonces, esta vez se está haciendo como así y así. De manera que estos arcos que se generan con la deformación varían con el tipo de apoyo, dependiendo del tipo de apoyo. Y entonces, vamos a ver, en este caso, por ejemplo, en este caso en el que el tipo de apoyo es empotrado en los dos lados, resulta que si yo mido los puntos donde se inicia y termina esa deformación en forma de arco, en este caso me dice que esa longitud es 0.5 L. Cuando los apoyos son libres, aquí el arco se da en toda la longitud y entonces esa longitud es L. Cuando solo lo tengo empotrado en un punto, como lo hice antes, resulta que esto, de hecho este extremo de arriba, voy a hacerlo de nuevo, si lo sostengo empotrado abajo, nada más, este punto de arriba incluso se puede desplazar hacia los lados, ¿ok? Y entonces el arco que se genera se da en una longitud, es el equivalente, vamos a ver, ya no sería esto, sino que sería el equivalente a que esto tuviese una mayor longitud acá. Y estamos viendo solo una parte, que es la mitad. Entonces, estas cosas que estoy marcando es lo que se conoce como LE y significa longitud efectiva. Longitud efectiva. Para este caso, ahorita lo hago de nuevo, que este dibujo no me quedó muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de apoyo, la longitud que vamos a poner acá no va a ser la longitud de la columna, sino su longitud efectiva. ¿Ok? Siempre va a ser su longitud efectiva, que entonces cambia dependiendo de la forma en que se está apoyando. De modo que entonces, sí, cuando es doble empotramiento, la longitud efectiva es 0.5 veces la longitud normal. Cuando está libre, en los dos extremos, la longitud efectiva es igual a la longitud real. Cuando tengo un apoyo fijo o empotrado y el otro libre, la longitud efectiva es más bien 2L. Entonces, eso me va a cambiar aquí unas cosas. Ahora, ¿cómo varía la carga crítica dependiendo de la magnitud de la longitud efectiva? A menor longitud efectiva, ¿qué pasa con la carga? Mayor va a ser. Va a ser mayor. Entonces, si la carga crítica es mayor, quiere decir que es más difícil que se dé esa deformación. En tanto mayor sea la longitud efectiva, va a ser más grande el denominador, ¿verdad? Entonces va a ser menor este valor y quiere decir que se deforma con mayor facilidad. Para esto, les voy a compartir una tablita de libro con los diferentes tipos de apoyo. ¿Qué es esta? Ok, entonces vean en el caso primero, aquí este es el dibujo que no me quedó bien ahí. Entonces, cuando es un apoyo libre y el otro es fijo o empotrado, entonces vean que la deformación ocurre de esta manera, como que si eso fuese un arco de flecha en donde estamos viendo solamente la mitad del arco. Y por esa razón la longitud efectiva es 2L.
En este otro caso, este es similar. Aquí estos son extremos articulados. O sea, ¿qué ventaja tiene o qué característica tiene esto? Bueno, que la columna puede girar en sus dos extremos. No se puede desplazar los puntos, ¿verdad? Porque ven que lo que tengo ahí arriba es una guía a través de la cual se transmite la fuerza, pero siempre mantiene el punto en la misma ubicación horizontal, pero sí puede girar alrededor de esos puntos. Igual que sucede en el extremo de abajo. Entonces, en ese caso, la longitud efectiva es toda la longitud de la viga, o sea, L. Este es el caso, entonces, que demostraba un extremo fijo y el otro libre. Entonces, el arco acá es más pequeñito y es 0.7 L. Y en este último, ambos empotrados o fijos, porque ven que aunque se mueve verticalmente, en ese apoyo vertical superior se le impide girar alrededor del apoyo. Entonces, la longitud efectiva es 0.5 L. De manera que si yo estoy fabricando un elemento de máquina que va a ser sometido a fuerzas axiales de compresión, ¿cuál de estos 4 tipos de apoyo creen ustedes que sería el más seguro para que no se produzca pandeo? Está apoyado en ambos extremos porque la longitud es menor. Exactamente, el último, ¿verdad? Porque en ese la longitud efectiva es menor y como eso es el denominador de la ecuación, entonces genera una carga crítica, o sea, una carga necesaria para que se pandee el elemento más grande. O sea, va a ser más difícil pandear, efectivamente. ¿Alguien iba a hacer una pregunta por ahí? ¿Alguna consulta? ¿Está claro hasta el momento? Ok, entonces vean que lo que antes les dije, que esto iba a ser una constante, igual que estas dos de arriba, pues realmente no lo es, ¿verdad? Sería constante si estoy comparando la misma viga en las mismas condiciones de apoyo, ¿verdad? Pero si ahora varían los apoyos, entonces realmente aquí hay dos variables, el momento de inercia y la longitud efectiva, que pueden afectar el valor de la carga crítica. Y entonces ahora, vean lo siguiente, ¿qué pasa si tomo esa columna? La apoyo en el extremo inferior, que le voy a llamar A, por medio de un pasador. El extremo de arriba B va a estar totalmente libre. Esto es la vista en el plano XY. Y ahora voy a hacer una vista en el plano YZ. Resulta que en el plano YZ vamos a ver la dimensión de esa viga en el eje Z. Observamos que es menor, ¿verdad? Pero vean el apoyo. ¿Cómo se le llamaba a este tipo de apoyo? Lo que tengo aquí es un pasador, ¿verdad? Y no me refiero a cómo se llama esa orejita y como le quieren decir, sino por el hecho de tener dos partes acá. ¿Cómo se le llamaba eso? Apoyo doble. Apoyo doble, exactamente. Muy bien. Siempre aquí está, ok, entonces vamos a ver, los ejes aquí serían
Z y Y, ¿verdad? Y además voy a hacer una vista en el plano, aquí un poco ampliada, en el plano XZ. De lo que sería el área transversal. Donde podemos ver que esta dimensión que corresponde a esto de aquí es menor que esta, que es lo que vemos en esta vista en el plano YZ. Ok. Voy a ponerle a esta una longitud. Vamos a darle dimensiones a todo esto de una vez. Vamos a buscar un módulo de elasticidad razonable acá. Vamos a ver. Un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Okay. La longitud real de esta pieza es de 1.2 metros. Y las dimensiones aquí son 5 centímetros. Vamos a ponerle 6 centímetros. 6 centímetros por ahí y por aquí 1.5 centímetros. ¿Ok? Entonces necesitamos calcular la carga crítica. Bien. Voy a regresar. Voy a ponerles nuevamente la tablita. Ahí la tenemos. Ok. Si yo observo esta columna en el plano XY, ¿qué clasificación le daría a este tipo de apoyo? ¿Cómo sería ese tipo de apoyo? Ese no sería como articulado en un extremo. Articulado, efectivamente, es un extremo articulado. ¿Y este otro cómo sería? Libre. Libre, ¿ok? En ese caso tengo un extremo articulado y otro extremo libre, ¿ok? Plano XY. Entonces, digo, un extremo libre y uno articulado. Estoy hablando de la misma columna, las mismas dimensiones, el mismo apoyo, pero ahora lo veo en el plano YZ. Antes de analizarlo, veamos algo más. ¿Qué puede hacer en el plano XY? ¿Qué puede hacer esa columna con respecto al punto A? En ese caso, ella puede girar con respecto al punto A, como lo estoy haciendo aquí en mi pulgar. ¿Está bien? Ella puede girar, ¿no ven? Pero ahora me paso al plano YZ. Es el mismo apoyo, pero desde otro punto de vista. Si yo analizara el pandeo alrededor entonces, en este caso, pandea el eje perpendicular sería perpendicular a XY es Z,
¿verdad? Esa sería pandeo alrededor del eje Z. Aquí en este caso, el eje perpendicular a YZ es el eje X. Entonces, si analizo el pandeo en este plano, ¿cómo vería este apoyo? ¿Seguirá siendo articulado? ¿Tiene la misma libertad que tiene en este otro plano? Con ese apoyo ahí, ¿podría girar así en la parte de abajo? No, profe, creo que ahí No. sería fijo, ¿verdad? Ahí sería un apoyo fijo, efectivamente. Entonces aquí hablamos de un extremo fijo, y uno libre. ¿Ok? Este fijo sería en A, ¿verdad? Y esto sería en B. Este libre es en B. Este articulado es en A. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces resulta que si yo calculo la carga crítica, voy a poner la ecuación general aquí. P crítica dice pi cuadrado por E por I entre la longitud efectiva al cuadrado. Entonces, cuando se da algo así, en donde no hay simetría en el área, ni tampoco en los apoyos, yo tengo que calcular la carga crítica en cada uno de los dos planos y la que me dé menor es la que va a ser la definitiva, ¿verdad? La menor de las dos es la definitiva. Y entonces en esa es donde, al comparar esos dos valores, yo voy a tener claro si esto va a pandear alrededor del eje Z o alrededor del eje X. Entonces hago ambos cálculos. Bien, para este primer caso, entonces, si tengo un extremo articulado y un extremo libre, este no aparece, tienen que anotarlo por ahí. Funciona exactamente igual que si los dos extremos fuesen articulados. Entonces, en este caso, la longitud efectiva es L. ¿Ok? Y en este otro caso, un extremo fijo y uno libre es el primero de la tabla, que sería la longitud efectiva igual 2L. Bueno, entonces, como estamos en el plano XY, el pandeo sería alrededor de Z. Entonces yo necesito calcular el IZ. ¿Ok? El IZ de esta área que tenemos acá, en donde ya vimos que mide 6 por acá y 1.5 por acá. Voy a apuntarlo de nuevo acá, 6 y 1.5. ¿Ok? Entonces, el IZ sería un doceavo de la dimensión en Z, que es 1.5, por la dimensión en X, que es 6 al cubo. Veamos cuánto da eso. Creo que da 27. Fíjense a ver. Sí, profe. Ok. Es que yo dije 6 por 6, 36 primero, y 36 entre 12 me da 3. 3 por otro 6 me da 18, y 18 por 1.5 es 27. Ok. Y aquí, el momento de inercia que necesito es el momento de inercia alrededor del eje perpendicular a esto, que sería el IX. Aquí sería un doceavo de la dimensión en el eje X, que es 6, por la dimensión en el eje Z, que es 1.5 al cubo. A ver si me ayudan con ese. $1.69.
1.69. No le puse unidades, esto se... bueno, nada más que estos son centímetros, ¿verdad? Nos está dando centímetros a la 4. Tenemos que pasarlos a metros a la 4. Sería multiplicar, vamos a ver, 1 por 10 a la menos 12, elevado a la 4, 1 por 10 a la menos 8. Entonces sería 27 por 10 a la menos 8 o 2.7 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Y este sería 1.69 por 10 a la menos 8 metros a la 4. Ok, la longitud efectiva, aquí dijimos que es L, entonces es 1.2 metros. Y en este caso 2L sería entonces 2.4 metros. Ahora sí, entonces puedo aplicar la fórmula para calcular la carga crítica para cada caso. Pi cuadrado por el módulo de elasticidad, 200 por 10 a la 9, por el momento de inercia, 2.7 por 10 a la menos 7, entre 1.2 al cuadrado. Y aquí, pi cuadrado por 200 por 10 a la 9, por 1.69 por 10 a la menos 8, dividido entre 2.4 al cuadrado. Si lo hice bien en mi teléfono, esta primera me da 370 kilonewton. Me dicen si les da igual. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Y la otra, vamos a ver, sería 200. Y esta me da 6.32 kilonewton. Creo que a mí me da diferente. Sí. ¿Cuánto le Me da eso? da 5.79 por 10 a la 3. 5.79. ¿Y alguien más lo hizo? A mí me da igual que la Sí, compañera. profe, me da igual. Perfecto. 5.79 kilonewton, entonces. Ajá. Bueno, obviamente, observen entonces. Qué curioso, vamos a ver, pi cuadrado, 200, 2.7 por 10 a la menos 7, y esto es 1.69 por 10 a la menos 8. Bueno, aquí está esto, estamos hablando de casi el doble más una decena más, casi 20 veces más esto que esto. Pero esto es más pequeño. Es que veo demasiada diferencia. $370 y
Ok, bueno, pero está bien. Ustedes hicieron el cálculo de igual. Entonces observen qué interesante que aunque este apoyo facilita más la deformación de la pieza, la relación del área afecta todo lo contrario. En este caso es más rígido el apoyo, pero como es la dimensión en este eje es menor, entonces aun cuando el apoyo sea más rígido, vean que es muchísimo más fácil deformarlo de manera que se pandee alrededor del eje X a que lo haga alrededor del eje Z. ¿Les queda claro? Entonces, esta sería mi respuesta. Nunca se va a pandear alrededor del eje Z. Porque, o sea, con una carga que es demasiado más pequeña que esta, se va a pandear alrededor del eje X. Profe, ¿Está bien? disculpe, ¿Sí? es que se me enredó un toque esto, digamos, aquí se pandea alrededor del eje Z, ¿verdad? O sea, este análisis acá, recuerde, el pandeo sería alrededor del eje perpendicular al plano. Aquí estoy en XY, entonces estoy analizando cuál sería la carga crítica para que se pandee alrededor de ese eje que sale del plano, que es el eje Z. Y aquí lo mismo, el eje que sale del plano, pero sería el eje X. Entonces, como los momentos de inercia son diferentes y las longitudes efectivas son diferentes también, porque el apoyo, aunque es el mismo apoyo, no tiene la misma no tiene la misma facilidad de formación en un plano que en el otro, ¿verdad? Entonces eso hace que efectivamente las cargas críticas, o sea, las cargas necesarias para que se produzca el pandeo son totalmente diferentes en cada plano. Y la más pequeña de ellas, pues va a ser la respuesta, porque aunque no se pandee alrededor de Z, ya con esta carga de 5.8 kilonewton se me pandea alrededor del eje. ¿Está bien? Sí, ahora sí me queda más claro. Esto no hay que hacerlo si el área transversal es simétrica, ¿verdad? Porque si el área transversal es simétrica, vamos a ver, no, también, si el área transversal es simétrica, ¿qué es lo que cambia? Que el momento de inercia va a ser el mismo en cada eje, pero el apoyo tiene comportamiento diferente. Entonces, aquí toda la parte de arriba se ve igual, pero cambian las longitudes efectivas. Entonces, si esta misma columna fuese de sección cuadrada, ¿cuál sería el criterio que definiría la carga crítica más pequeña? El de a mayor longitud efectiva. Ajá, y eso viene dado ¿por qué? Por el apoyo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, solamente el denominador de esa ecuación sería lo que hace la diferencia, ¿verdad? Para la deformación alrededor de uno u otro eje. Bueno, vamos a buscar un ejercicio para hacer más práctica con esto. Muy bien. Bien, vamos a ver el ejercicio 10.13. Voy a subir un poquito más acá para ver el enunciado.
El ejercicio 10.13 son estas dos columnas que tenemos ahí. Dice así, determine el radio del puntal redondo. Un puntal se le llama una columna también. Tal que los puntales cuadrado y redondo tengan la misma área de sección transversal y calcule la carga crítica de cada puntal. Utilice un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Entonces, vean el tipo de apoyo. ¿Reconocen ese tipo de apoyo que tienen las columnas? ¿Saben qué es? No, profe. ¿Recuerdan de mecánica 1 un tipo de apoyo que se llama de bola y cuenca, que también se le llama rótula? ¿Se acuerdan de ese? Sí, profe. Ok, los apoyos de rótula o bola y cuenca consisten en un apoyo en donde que tiene un agujero esférico ¿okay? Que está abierto en la parte de arriba, pero resulta que entonces esta esfera puede girar alrededor de cualquier eje con respecto al apoyo, pero no se puede salir de ahí, porque para el agujero que hay arriba no es suficientemente grande como para que la esfera salga de ahí. Entonces esa esfera está atrapada ahí. Esto es algo similar a los desodorantes en rolón, que tienen una esferita ahí, ¿verdad? Que es la que se moja para aplicarse uno el desodorante, pero esa esfera está atrapada porque el agujero es más pequeño que el diámetro de la esfera. Bueno, y entonces si a esto yo le uno acá una barra, entonces resulta que esto yo lo puedo hacer girar así, ¿verdad? Alrededor de, vamos a ver si esto es mi eje X y el eje Y, lo puedo hacer girar alrededor de Z, pero también lo podría hacer girar alrededor de X. De modo que entonces este apoyo funciona como una articulación en todos los ejes. ¿Les queda claro? A diferencia del anterior, que en un eje es articulación y con respecto al otro eje es un apoyo fijo o empotramiento, este permite el giro alrededor de cualquier eje, de manera que entonces es articulación visto desde cualquier plano. ¿Está claro? Profe, pero entonces ese no se puede decir como que gira libremente. Gira libremente, sí, pero articulado. No es un extremo libre porque el extremo libre además se puede desplazar. ¿Ok? Entonces, esto es apoyo
de bola y cuenca o rótula. ¿Ok? Y permite articulación en todos los ejes. Y observen que arriba lo que se tiene ahí, pues es algo similar. Para simplificar los dibujos, en el libro lo que dibujan son unas pirámides. Son unas pirámides, y entonces yo apoyo encima de eso, apoyo el objeto, ¿verdad? Apoyo la superficie. Entonces, como es un puntito ahí de apoyo, entonces podría girar alrededor de ese punto en todos los ejes. Pero realmente en la práctica esto no existe. Lo que se hace es esto. ¿Ok? Esto es una simplificación. De todo esto, entonces, para este ejercicio, 10.13, vamos a poner acá entonces, 10.13, lo que tenemos es doble articulación en cualquiera de los dos casos. Doble articulación, y entonces la longitud efectiva es igual a L. Ok. Entonces, de nuevo el enunciado dice, determine el radio del puntal redondo tal que los puntales redondo y cuadrado tengan la misma área de sección transversal. Entonces, bueno, tenemos el primero. Esta es la columna entonces de sección circular. Metemos aquí, vemos el área transversal en el plano XZ. Y en ese mismo plano, esta es la vista del área transversal de la columna de sección cuadrada. Esta de sección cuadrada me dice que mide 25 milímetros de cada lado. Y esta de sección circular tiene un radio cuya magnitud no conocemos. La longitud de ambas columnas es de 1 metro. Y dice el módulo de elasticidad 200 gigapascales. Entonces, lo primero que me dicen es, determine vamos a ver, el radio de este para que la área transversal de los dos tenga la misma magnitud. En ese caso, pues no tiene que ver con pandeo de momento, y sencillamente, entonces vamos a hablar de un área 1 y un área 2. El área 1, ¿cómo se calcula? El área de un círculo se calcula como pi r cuadrado. Y el área 2 es el área de un cuadrado, es 25 por 25 o 25 al cuadrado. Entonces, si igualamos las áreas, tengo pi r cuadrado es igual a 25 al cuadrado. O sea que r sería raíz cuadrada de 25 al cuadrado entre pi.
o sea, 25 entre raíz cuadrada de pi. ¿Cuánto da eso? Eso sí no lo puedo hacer aquí con el celular. 25 entre raíz cuadrada de pi. Me da 14.1. Ajá, no tenía idea. Muy bien, 14.1 milímetros. Debe ser el radio de esta columna para que su área transversal tenga la misma magnitud que esta. Si estamos hablando de la elaboración de esa pieza y otras propiedades, ¿qué características se van a ver afectadas con esto? Bueno, si las áreas transversales son iguales y son hechas del mismo material, entonces ambas columnas tendrían el mismo peso, ¿de acuerdo? Porque el peso va a ser el volumen por la densidad y el volumen va a ser el área transversal por su longitud. Entonces, igual volumen, igual material, tengo el mismo peso. Ok, entonces ahora la siguiente pregunta me dice, determine la carga crítica de cada uno. Bueno, entonces, para la carga crítica 1 va a ser pi cuadrado por 200 por 10 a la 9. El momento de inercia de una sección de un área circular. ¿Recuerdan cuál es el momento de inercia para una sección circular? Es pi cuartos. No importa si alrededor de X o de Y. Recordemos que en este caso, ambas áreas son simétricas. Los momentos de inercia van a dar igual alrededor de X que de Z. Entonces, pi cuadrado por el radio, que es 14.1 a la 4. Pi cuadrado por E por I, entre la longitud efectiva al cuadrado, que es 1 metro al cuadrado, que es 1. Veamos cuánto nos da eso. Profe, hay que pasar el radio a metros. Ajá, gracias. Pongámosle 0.014, ¿verdad? 0.0141 para 4. Gracias por avisarme. Ven que si van a hacer pi al cuadrado, va a ser de una vez pi al cubo, ¿verdad? Estas 2 veces. Y no dejar botado ese 4. Y este sería para la otra, ¿verdad? Como es un cuadrado, me queda un doceavo del lado a la 4 de una vez. Veamos cuánto les da eso. Profe, a mí me da 59.5 por 10 a la 3. 59.5 kilonewton el primero. Muy bien.
¿Cuánto les da el segundo? Profe, a mí me da 20.4 kilonewton. 20. Ah, no, mentira, espere, no lo puse elevado. Ok. 64.2 kilonewton. 64.2 kilonewton. Ven que la diferencia es mínima, ¿verdad? No hay tanta diferencia entre una y otra. Esta me da una carga crítica mayor que esta. Entonces, ¿cuál de las dos columnas, cuál de las dos geometrías de las columnas, circular o cuadrada, es más rígida para efectos de pandeo? Profe, a mí la primera me da diferente. Sí. ¿Cuánto le da a usted? 61.276.80. 61.3 kilonewton. Sí. Ok. Profe. Más. Ajá. Profe, eso pasa si uno le pone el 1 extra. Digamos, si pone 0,0141. ¿Da Ah. más o menos? Ok, entonces, 61 punto, ¿qué dijimos? Punto 3. 61.3, profe. Kilonewton, muy bien. Entonces, siempre, bueno, todavía se acercaron más, ¿verdad? Pero todavía hay una diferencia, todavía sigue siendo más pequeño este. Entonces, le repito la pregunta. ¿Cuál de las dos geometrías es más rígida? ¿La cuadrada o la circular para efectos del pandeo? La circular, profe. ¿Es más Pero rígida esta? No, la la cuadrada, profe. la cuadrada. La cuadrada, Un punto mayor. porque la carga para poderla pandear es más grande en esta. Entonces, esta es más rígida. De manera que entonces esto nos da una buena idea de que cuando necesitamos diseñar un elemento sometido a compresión, pues que lo mejor es que el área sea cuadrada en vez de circular. Lo que pasa es que esto pues tiene otras implicaciones. Ven que la diferencia no es tan grande, ¿verdad? Podríamos sacarlo porcentualmente ahí para ver. Ven que lo importante es que aquí estamos comparando con todas las demás variables constantes. La longitud efectiva es la misma, ¿verdad? Y el módulo de elasticidad, pues obviamente estamos hablando del mismo material. Entonces, lo único que cambia es el momento de inercia en función de la geometría que le demos. Lo que pasa es que fabricar una pieza de sección cuadrada no siempre es técnicamente la mejor opción. ¿Por qué razón? Porque resulta que los aceros se consiguen mucho más fácilmente en barras de sección circular que de sección cuadrada. Entonces, a veces es necesario sacrificar un poco por ahí, dichosamente no es tanta la diferencia, ¿verdad? Pero entonces hacer la pieza de sección circular, en ese caso, pues lo que podemos hacer es, para aumentarle la rigidez, es aumentar ligeramente el área transversal, ¿verdad? Si quisiéramos que tenga la misma rigidez o que podría tener esa de sección cuadrada. Pero si solo dependiera de seleccionar cuál, obviamente entonces deberíamos de indicar que la mejor alternativa es que la pieza sea de sección cuadrada. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si la hacemos de sección rectangular con la misma área? Veamos, por ejemplo, esta área 25 al cuadrado de 625.
625. Entonces, digamos que le pongo por aquí 20. 625 entre 20 me da 3, 1, 31.25. ¿Cuánto es 625 entre 20? Sí, profe. 31.25. 31.25. Muy bien. Entonces, aquí estoy haciendo un área rectangular con estas dimensiones, que va a tener la misma magnitud el área, ¿verdad? Si multiplico uno por el otro, va a dar esto. Bueno, aquí ya sabemos nosotros, ya ustedes saben que el pandeo se va a dar más fácilmente o que la carga crítica va a ser más pequeña en el eje en donde el momento de inercia sea menor. ¿Ok? ¿Y en cuál eje daba menor el momento de inercia cuando el área es rectangular? Yo lo hicimos antes y demostramos que se da alrededor del eje en donde la dimensión es más grande. O sea que esto se pandea más fácil alrededor del eje X que alrededor del eje Z. Entonces, este va a ser mi caso 3. Entonces, calculo el momento de inercia para esa tercera alternativa, 3, que sería 1/12 de la base en ese eje, que sería 31.25 por la altura 20 al cubo. Veamos cuánto da esto. 31.25 por 20 al cubo entre 12. $20,833. 20.833 milímetros a la 4. O sea, 2.08 por 10 a la 4, milímetros a la 4, y si multiplico por 10 a la menos 8, entonces me queda 2.08 por 10 vamos a ver. ¿10 a la menos? No, no es a la menos 8, porque milímetros es menos 3, a la 4 es a la menos 12. Entonces me queda así, me queda la menos 8 aquí. Ajá. Metros a la 4. Ok. Entonces, la carga crítica sería pi cuadrado por 200 por 10 a la 9 por 2.08 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto da eso? Entre 1. Antes de ver el resultado, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser menor la carga crítica o mayor que alguna de las otras dos? Menor. Va a ser menor. Tiene toda la razón. ¿Y cuál es su razonamiento? ¿Por qué cree que va a ser menor? Porque va a ser más fácil pandearlo en alrededor del que tiene menos grosor, digamos. Exactamente, va a ser más fácil pandearlo alrededor del eje X, aquí donde tiene 20, que antes que tenía 25. ¿Verdad? Profe, ¿Cuánto eso da? da 41.1. 41.1 kilonewton. Entonces observen que es una mala idea fabricar un elemento de máquina sometido a compresión con área de sección rectangular. Lo ideal es que sea de sección cuadrada. Y si técnicamente se nos complica, entonces lo hacemos de sección circular. Pero no es aconsejable hacerlo de sección rectangular. ¿Está claro?
Y ahora, si calculara la carga crítica para el pandeo alrededor del eje Z, ¿ustedes creen que dé menor o mayor que alguno de estos anteriores? Para ese mismo. Alrededor del eje Z, ahora la dimensión es más grande, es más difícil de hacerlo pandearse alrededor del eje Z, porque esta dimensión es más grande. Y es más grande no solo con respecto a este 20, sino con respecto a los 25 que teníamos antes. Entonces, la carga crítica para el pandeo alrededor del eje Z sí va a ser mayor que estos, pero de nada me sirve porque se me va a pandear alrededor de X, ¿verdad? Más rápidamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer uno más para terminar. Este es cortito. Vamos a hacer el problema 10-19. El problema 10-19 es un poco más realista porque nos muestra una estructura. Lo que nos dan ahí es una estructura que consta de 3 elementos o 3 eslabones. Y ahí se aprecian unos circulitos. No voy a hacerlo muy elaborado. Ahí se aprecian unos circulitos en los extremos. Y eso lo que quiere decir es que las piezas están unidas por medio de articulaciones entre sí. O sea, a las dos piezas que uno se les hace un agujero y se pasa un pasador, un tornillo, un perno, ¿verdad? A través de ellos. Por acá mide 1.2 metros. Por aquí también. Se ha sometido a una fuerza que forma un ángulo de 70 grados con la horizontal. Y observen esas indicaciones, dice diámetro. O sea, quiere decir que esas barras son de sección circular. Dice que el diámetro de esta es de 22 milímetros. Y que el diámetro de esta de abajo y de esta otra, la horizontal y la vertical, son diferentes. Tienen un diámetro de 18 milímetros. Entonces dice así, se sabe que P es 5.2 kilonewton. Vamos a ver, 5.200 newton. Determine el factor de seguridad para la estructura que se muestra en la figura. Y dice que el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales. Considere solo el pandeo en el plano de la estructura. Ok. Bien. Quiere decir que esas 3 barras, primero tenemos que analizar si alguna de ellas puede sufrir pandeo. ¿De qué depende que pueda sufrir pandeo? Obviamente de la magnitud de la carga, ¿verdad? Pero si la carga es lo suficientemente grande como para producir pandeo,
En todo caso, ¿qué otros requisitos se necesita para que haya pandeo? Que sea axial. Que la carga sea axial y bajo qué condición de carga. Compresión, profe. Compresión, exactamente. Entonces yo voy a analizar las tres piezas y voy a determinar cuál o cuáles de ellas están en compresión. Y solo la o las que estén en compresión las voy a analizar por pandeo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver, hacer un análisis de fuerzas acá para determinar los estados de carga de cada una de esas tres piezas. Para ello, pues podemos hacer muchas cosas. Podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto y empezar a hacer cálculos de fuerzas y momentos. Pero recuerden que nosotros en el análisis de estructuras podemos analizar todo el cuerpo o también cada nudo o nodo, que son los puntos donde actúan las fuerzas. Entonces se me ocurre hacer un análisis en este nodo que se llama B, no le puse nombres, esto es B, A y C. Entonces, si hago el análisis del nodo B, vean qué es lo que sucede. Tengo una fuerza vertical, una fuerza inclinada. ¿En qué ángulo está esta fuerza inclinada? Esta barra, ¿qué ángulo tiene? Vean que si tengo 1.2 y 1.2, entonces el ángulo es 45. 45 grados. Entonces tengo 45 grados acá. Ok, a esta fuerza le llamo BC y a esta le llamo BA. Y la fuerza, obviamente la fuerza aplicada. De P 5200 newton. Bien, observen que esta fuerza P tiene una componente vertical y una horizontal. La componente horizontal va hacia la derecha. Entonces, si este nodo está en equilibrio, tengo que buscar, ¿hay alguna otra fuerza que tenga componente horizontal? La otra fuerza que tiene componente horizontal es BC, ¿de acuerdo? Entonces, si la componente horizontal va hacia la derecha, la de esta tiene que ir hacia la izquierda para mantener el equilibrio. ¿Coinciden conmigo? ¿Está bien? Entonces, para que la componente horizontal de esta vaya hacia la izquierda, pues esto tiene que ser la dirección, perdón, el sentido de BC. ¿Ok? Y, bueno, ¿qué pasa con la fuerza BA? Podría ser hacia arriba o podría ser hacia abajo, ¿verdad? ¿De qué depende eso? ¿Con qué criterio podríamos decir si la fuerza BA va hacia arriba o va hacia abajo? Si está empotrado, ¿no? No, sencillamente es por el equilibrio de fuerzas que yo tenga acá, ¿verdad? Pero realmente, de momento, no es suficiente lo que veo ahí como para tener un criterio y decir si la fuerza BA va hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a considerar, voy a suponer que va hacia arriba. Voy a hacerla en rojo. Porque me imagino a esas dos barras sosteniendo la fuerza que se me está haciendo ahí hacia abajo. Sin embargo, podría equivocarme, pero en el análisis voy a obtener el resultado. Veamos que aquí entonces, en este análisis, tengo dos incógnitas solamente, que son las magnitudes de las fuerzas BC y BA. ¿Ok? Y yo puedo plantear dos ecuaciones de fuerzas. Entonces, en teoría, eso está resuelto. ¿Qué hago? Hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y entonces tengo la fuerza de 5200, su componente en X sería 5200 coseno de 70, ¿verdad? Menos
la componente en X de BC, menos porque va hacia la izquierda, BC seno de 45, y eso es igual a 0. De aquí entonces determino que BC es igual a 5200 coseno de 70 entre el seno de 45. ¿Cuánto da eso? $2,515. 2515 newton. Ok, entonces ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo BA más BC coseno de 45 menos P, la componente en Y sería negativa y sería el seno de 70 igual a 0. Entonces, quiere decir que BA sería, este P pasa a sumar al otro lado, sería 5200 seno de 70 menos BC, que es 2515 coseno de 45. Si esto nos da negativo, quiere decir que BA no va hacia arriba, sino hacia abajo. Y si nos da positivo, pues quiere decir que estamos en lo correcto. ¿Cuánto da BA? 3,108 positivo. 3108 newtons. Da positivo, entonces quiere decir que este sentido que hemos supuesto es correcto. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos, ¿de qué me sirve saber estos sentidos? Si la fuerza va contra el nodo, esos elementos, ambos están ejerciendo fuerza contra el nodo. Entonces, ¿están en tensión o están en compresión? Cuando un elemento hace la fuerza contra el nodo, esa es su reacción, ¿verdad? Si a usted lo están tratando de comprimir, usted hace una fuerza hacia afuera, ¿verdad? Contra el apoyo. Entonces, efectivamente, cuando tenemos fuerzas contra el nodo, significa que lo que tenemos es compresión. Entonces, ese elemento está en compresión y este también está en compresión. De momento, esos dos tenemos que analizarlos para pandeo. Ok, y ahora vamos a ver qué sucede abajo con el elemento AC. Para hacer el análisis de AC, tenemos dos alternativas. Una es analizar el nodo A, otro es analizar el nodo C. Si hago el análisis del nodo A, en este apoyo, que es un apoyo fijo, tiene que haber reacción horizontal y vertical. La reacción vertical ya sabemos que si BA va hacia el nodo en B, también va hacia el nodo en A. Y entonces tendríamos la fuerza vertical. Pero las componentes, para las componentes horizontales no tengo criterio. Sencillamente que la de la reacción de A va hacia un lado y la de este eslabón va para el otro para que se mantenga en equilibrio. Entonces, ese no me da suficiente criterio. Pero si me paso el nodo C, veamos qué sucede. Nodo C. Tengo entonces, como es un patín ahí, solamente hay una reacción vertical. Y la reacción vertical es hacia arriba, ¿verdad? Le llamo a esto CY. Luego tengo la fuerza inclinada, que es BC. Y como BC aquí arriba va contra el nodo, abajo también tiene que ir contra el nodo. Y tengo 45 grados. ¿Ok? Los sentidos de estas dos ya son conocidos entonces. Y ahora ve lo siguiente. Para mantener el equilibrio en X, si esta fuerza BC tiene una componente hacia la derecha, esta otra, que es la fuerza AC,
Tiene que ir entonces ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde debe ir AC? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Para mantener el equilibrio en el eje X. A la Hacia izquierda. la izquierda. Hacia la izquierda, efectivamente. Y si va hacia la izquierda, o sea, saliendo del nodo, entonces, ¿en qué estado de carga se encuentra AC? Intención. En tensión. ¿Ok? AC está en tensión. De manera que no necesitamos analizarlo para pandeo. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que las dos barras que están en compresión son BA y BC y tengo la magnitud de las cargas en ese eje. Perdón, sobre cada elemento. Nos están diciendo que analicemos pandeo solamente en el eje, solamente en el plano, o sea, sería solo con respecto al eje Z. Y en ese sentido, estos apoyos son articulaciones, de manera que las longitudes efectivas serían igual a L. ¿Ok? Entonces vamos a indicar acá, apoyos son articulaciones. Esto implica que la longitud efectiva es igual a L. Ok, entonces vamos a calcular las cargas críticas. Vamos a calcular la carga crítica de cada elemento. Entonces, voy con el elemento AB. Carga crítica de AB. Ok. Vamos a copiar aquí mientras se la memorizan. Carga crítica es igual a pi cuadrado por E por I entre la longitud efectiva al cuadrado. Ok. Estos elementos son de sección circular. Y muy importante que los radios de AB o de BA y de BC son diferentes. Entonces, pi cuadrado por E, 200 por 10 a la 9. Por el momento de inercia es pi cuartos por el radio a la 4. Si el diámetro son 18 milímetros, el radio son 9. Sería 0.009 a la 4. Entre la longitud efectiva, que como son articulaciones igual a la longitud real, que es 1.2 al cuadrado. ¿Ok? Veamos cuánto da esta entonces. P crítica de AB. Profe, a mí me dio 7,063 kilonewtons. 7.06 kilonewton. Muy bien. Esto es la carga crítica. ¿Y cuánto le estamos aplicando? ¿Cuál es la fuerza que le estamos aplicando? Le estamos aplicando a AB, le estamos aplicando 3.108 newton. O sea, 3.108 kilonewton. Esto era, usted me dijo el otro decimal 3, ¿verdad? Sí, profe. Voy a ponerlo así. Ok, entonces, la carga aplicada es 3.108 newton.
y la carga crítica 7063. Entonces, ¿cuál es el factor de seguridad? El factor de seguridad va a ser la más grande, la crítica, 7063, entre la carga aplicada, que es de 3108. Profe, perdón, redondeado sería 6,4. 6,4, ok. Hágame por favor este cálculo entonces, 7064 entre 3108. $2.27. 2.27. Ok. Ahora hacemos lo mismo con BC. La carga crítica sería pi cuadrado por 200 por 10 a la 9 por pi cuartos por el radio. El radio de BC es 11 milímetros. 0.011 a la 4. Y la longitud de BC no la hemos calculado. Vamos a decir que BC es raíz cuadrada de 1.2 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. O sea, 1.2 raíz de 2. ¿Cuánto es eso? Raíz cuadrada de 1.2 es 1.44, entonces raíz cuadrada de 2.88. 1.697. 1.7, profe. ¿Cuánto, perdón? Redondeado da 1.7. 1.7 metros, y entonces aquí 1.7 al cuadrado. Y veamos cuánto daría la carga crítica entonces. $7,854 newtons. 7.854 newton. Entonces, el factor de seguridad aquí sería la carga crítica, 7.854, dividido entre la carga que se le está aplicando a BC, que nos dio 2.515. $3.12. 3.12. Entonces, este es el factor de seguridad, digamos, aplicado al elemento BC. Y este es el factor de seguridad aplicado al elemento AB. Y si me piden un factor de seguridad para el conjunto, el que prevalece es el más pequeño de los dos. Este es el factor de seguridad, digamos, más pequeño aplicado a alguno de los elementos, y entonces se convierte en el factor de seguridad para toda la estructura. ¿Está bien? Bueno, esto es realmente, obvio que necesitamos hacer un poco más de ejercicios ahí, pero esto es todo lo que corresponde al capítulo 10. Dichosamente, pues nos alcanzó bastante el tiempo hoy. Los ejercicios que hemos visto son bastante representativos, de manera que, pues, tampoco es necesario que hagamos un montón de ejercicios más ahí sobre esto. Entonces, con esto damos por finalizado la materia para el examen, y las próximas lecciones, la del martes y la del viernes de hoy en 8, van a ser exclusivamente para hacer práctica. A partir de ya, les voy a publicar una serie de ejercicios, de videos míos, de ejercicios resueltos de cada uno de los capítulos que salen, que se van a evaluar en este examen, ¿verdad? Que serían los capítulos
7, 8, 9 y 10. Ya están publicados los links para subir las tareas. Hoy corresponde a la tarea del capítulo 8. De hoy en 8 la tarea del capítulo 9. Y para el día del examen pueden hacer entrega de la del capítulo 10. Les recomiendo que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios para que traigan dudas a las siguientes 2 lecciones y aprovechemos al máximo el tiempo con eso. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego.